Son las 7:39. Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico, editor de la revista Análisis Semanal. Vamos a tratar de poner en la balanza lo que está sucediendo en Ecuador con respecto a Yasuní. Hay varios analistas económicos que señalan que el pueblo ecuatoriano se equivocó y que de alguna manera tiene que revertirse esa decisión que tomó en las urnas. Hay otros muy preocupados por el tema de la seguridad jurídica en Ecuador, cuando un acto solemne de democracia directa como una consulta popular puede ser burlada. Economista Acosta, le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días. Aquí primero hay que entender qué significa esta decisión. Esta decisión tomada por el pueblo ecuatoriano es una decisión de empobrecimiento. Los ciudadanos decidieron: queremos empobrecernos. ¿En cuánto nos vamos a empobrecer? Vamos a dejar de recibir 1.200 millones de dólares netos por año. Eso es lo que va a dejar de recibir el fisco, 1.200 millones de dólares. Pensemos que es casi la mitad del presupuesto de salud. Eso es lo que va a dejar de recibir el fisco. Por otro lado, se van a destruir más de 30.000 empleos, según estimados del Banco Central. Y finalmente la economía va a crecer en 2,9 puntos porcentuales menos en los próximos 4 años. Entonces hay un efecto de empobrecimiento importante. Entonces los ciudadanos en una votación decidieron empobrecerse. Este es el punto de partida. Por otro lado, el decir que la seguridad jurídica, el problema de esta consulta es precisamente un problema de la seguridad jurídica, porque este tipo de decisiones pueden aplicar para actos futuros, pero la consulta se hizo sobre una actividad que ya estaba produciéndose. Se decidió cerrar una actividad que ya se estaba haciendo. Eso es un acto de inseguridad jurídica aceptado y avalado por la Corte Constitucional, lo cual es un precedente nefasto para la inversión en el país, porque significa que el día de mañana cualquier consulta popular puede acabar con la actividad productiva de cualquier sector, por cualquier circunstancia. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Entonces, sí hay un problema de inseguridad jurídica muy grave al haber aceptado este tipo de consultas. Pero bueno, ya está hecho este momento. El gobierno tiene que hacerlo responsable, y lo responsable es suavizar el golpe. El golpe está en camino, el golpe lo decidieron los ciudadanos, el golpe lo van a sentir los ciudadanos a través de destrucción de empleos, no en el área petrolera, estemos claros. El petróleo genera muy poco empleo directo, es una actividad muy técnica, muy intensiva en capital. La destrucción se va a producir por el empobrecimiento del país. Al dejar de exportar 1.200 millones de dólares al año de petróleo, significa que el Ecuador se va a empobrecer y que los ciudadanos van a tener menos recursos para otras actividades. Entonces el empobrecimiento se va a sentir en las ciudades. Si me permite, y en un paréntesis, le ruego acercarse un poquito más al micrófono para poder escucharle mejor, aunque hemos captado perfectamente lo que nos ha dicho en esta primera intervención. Yo quisiera, más allá de esta hoja de ruta compleja y enredada que ha seguido el tema del Yasuní, todos tenemos clara la historia de cómo y cuándo se propuso esta consulta popular, de la deriva que tuvo en el gobierno de Rafael Correa, particularmente del manejo que le dio el Consejo Nacional Electoral, de ese mecanismo que se usó para resucitar esta consulta por parte de organizaciones ciudadanas como Yasuní, con el apoyo también de gobiernos, pues fueron gobiernos de Ecuador los que finalmente permitieron la realización de esa consulta. Quisiera preguntarle sobre el tema global que encierra esto de poner en una balanza la economía y al otro lado el medio ambiente, en una situación que es sumamente preocupante no solamente para Ecuador y el mundo. Y el día de ayer, en este medio de comunicación, se hacían esta reflexión en un diálogo con un destacado profesor de la Universidad de Cuenca, investigador, el sociólogo Patricio Carpio. Se planteaba el tema de que las grandes economías del mundo han relegado a países como Ecuador a jugar un papel de proveedor de commodities, básicamente petróleo, minería, unos pocos productos agrícolas que se salvan, pero sin mayor valor agregado, mientras se privilegia el extractivismo petrolero y minero, particularmente el segundo actualmente, que beneficia sustancialmente a las compañías mineras, que dejan réditos miserables que no pasan de un 4 o 5% de las millonarias cifras que se invierten y de lo que se extrae de la tierra de Ecuador. Por otra parte, es muy preocupante y grave de que no ha existido, usted nos dirá lo contrario si es que es así,
una iniciativa seria de ninguno de los últimos gobiernos por cambiar la matriz productiva del país, dejando como únicas alternativas el endeudamiento progresivo para tapar agujeros y el voraz extractivismo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esto y sobre este tema fundamental de un cambio necesario, indispensable en la matriz productiva del país. Yo quisiera añadir, economista Costa, a lo que manifiesta Gustavo, todo este debate que se dio cuando ya se venía discutiendo la posibilidad de que no se siga explotando en el Yasuní respecto de cuánto mismo sería el monto que perdería el país. Usted nos dice 1.200 millones de dólares en su momento, de acuerdo a las cifras entregadas por Petroecuador, información emitida a la Corte Constitucional, no eran más allá de 148 millones de dólares. Si únicamente se decía, según cifras del Banco Central, entre enero y el primer semestre del año 2023, los ingresos petroleros totales fueron de 600 millones de dólares. Muy difícil, la pérdida únicamente por el Yasuní sería de 1.200 millones de dólares, y justamente son todos estas problemáticas la que nos lleva a repensar el modelo económico del país y en qué debe sustentarse. Mire, a ver, primero, cuanto a las cifras son transparentes, son públicas. El Banco Central hizo un informe a pocos días del cierre del Yasuní, donde están muy claras las cifras. El Petroecuador también emitió información al respecto. Estamos hablando que 55,000 barriles, que es lo que producía, 55,000 barriles por día, que es lo que producía el Yasuní, el ITT, con los costos vigentes, representa al precio del momento, al precio del año pasado, representó alrededor de 1.200 millones de dólares. De ese dinero, claro, una parte se utiliza para invertir. Entonces, lo que dicen es cuánto le queda al final al fisco si es que Petroecuador utilizó una parte, pero es dinero que tuvo Petroecuador y que sirvió para invertir, es un ingreso. Entonces, lamentablemente, hubo una manipulación de las cifras espantosa. Nos quisieron decir que ese crudo es espeso, que ese no es rentable, que perdemos plata sacando el crudo del Yasuní. Absolutamente falso. En Estados Unidos se saca crudo de las rocas. Eso es del fracking, no del espeso. Ya quisieran tener crudo espeso como el Ecuador. Ellos tienen roca para sacar petróleo y se lo saca rentablemente. Y es una actividad muy rentable en Estados Unidos. Por otro lado, es lamentable estos prejuicios ideológicos que son tan comunes en el Ecuador. Eso de que hay que acabar con las materias primas, con la extracción de materias primas. El extractivismo es un concepto absolutamente equivocado. Por suerte, países, por ejemplo, como Noruega, no tienen esos pensamientos. Noruega es un importantísimo productor de petróleo y es un país desarrollado además. Entonces, eso de decir es que nos relegó el mundo, no, hay que dejar ya el papel de víctimas en el Ecuador. El mundo no nos ha relegado a nada. Somos los ecuatorianos los que hacemos o dejamos de hacer. Y lamentablemente en el Ecuador tomamos decisiones equivocadas. Mientras Noruega utiliza la extracción de petróleo, un puntal de su economía, para generar un fondo soberano, el más grande del mundo, e invertir en infinidad de otras actividades, el Ecuador decide empobrecerse dejando de lado las materias primas. Y aquí hay otros mitos, por no decir que son realmente... Permítame añadir allí una pequeñísima observación, con todo el respeto, economista Costa. Pero Noruega también, dentro de sus millonarias reservas, en las cuales usted tiene absoluta razón, mantiene también petróleo bajo tierra y es una parte estratégica de su manejo económico. Noruega extrae el petróleo que requiere y lo sigue extrayendo, no cierra pozos petroleros. Tiene reservas enormes, sigue desarrollando reservas, las reservas tienen que crecer, mientras que el Ecuador no desarrolla reservas. No ha hecho crecer sus reservas del Ecuador. Y ahora dice, además, para desarrollarnos tenemos que dejar de producir petróleo. Es absolutamente absurdo. Los países, todo el mundo quiere abastecerse de petróleo porque el mundo consume cada día más petróleo. El 80% de la energía que consume el mundo viene de los hidrocarburos. Los países, por ejemplo, en Brasil están haciendo un impulso al petróleo gigantesco. Guyana su economía creció 50% el año pasado. El PIB creció 50%. Gracias al crecimiento de la extracción de petróleo. Pero ¿qué es lo que está pasando con la convergencia energética, economista Costa, ese cambio que se pretende hacer hacia los vehículos eléctricos y fuentes de energía renovable? Mire, la realidad es que al día de hoy, con la tecnología que existe, no hay cómo sustituir a los hidrocarburos. No existe, no es posible.
Ningún país lo puede hacer, nadie lo está haciendo. El consumo de petróleo y de combustibles de hidrocarburos sigue creciendo en el mundo aceleradamente. Lo que existe es que existen complementos a esa energía y se están desarrollando complementos, la energía eólica, la energía solar, pero ningún país puede depender 100% de energía eólica ni solar. Por eso es que ningún país lo hace. Y quisiera también mencionar, porque se dicen muchos mitos, muchas cosas que no son verdad, que la minería no deja ninguna renta. Basta ver las cifras, no hay que ir muy lejos. Vean las cifras del SRI públicas, cuáles son las empresas que más impuestos han pagado en el Ecuador. Las mineras. Y segundo tema, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Cuánto se lleva la empresa y cuánto queda para el país? La misma ley dice que el Estado tiene que participar en al menos la mitad de las rentas petroleras. Entonces, ya basta de engañar a la ciudadanía con estos argumentos de que la minería se lleva todo el dinero y que no deja nada, que no representa nada. El mismo argumento que se hizo con el Yasuní TT, decir que no es importante. Bueno, sigan creyendo que no es importante quienes argumentan de esta manera, pero van a ver en la práctica lo no importante cómo les impacta, la cantidad de empleos que se van a destruir y no van a saber por qué fue. Eso es lo grave, lo triste. Dirán, no, es culpa del gobierno, por eso se destruyen empleos, por eso cae la actividad económica, por eso nos empobrecemos. Pero hay que estar muy claros, hay un origen claro de decisiones. Economista, bueno, sin que se haya cerrado aún el bloque ITT de el Yasuní, el empleo ya se ha visto seriamente golpeado, según Ecuador en cifras o el INEC, entre junio y julio de este 2023 se han perdido alrededor de 48,000 empleos. El desempleo ha crecido en más del 18%. A eso tenemos que agregarle lo que va a suceder con el cierre del Yasuní. La pregunta es... 30,000 empleos adicionales. La pregunta además es, ¿cuáles serían las alternativas a la extracción petrolera? Ecuador no puede pensar en alguna alternativa. Justamente, como decía, cuando se debatía el tema del Yasuní, diversos sectores, economistas, académicos, presentaron una gran cantidad de alternativas, entre ellas una revisión a los beneficios fiscales, entre ellos a las mismas mineras, en el sector eléctrico, se hablaba de controlar la evasión fiscal, se van más de 7,600 millones de dólares según la CEPAL en evasión de impuestos. Se hablaba de una mayor y mejor eficiencia del mismo Petroecuador con otras alternativas respecto de lo que existe. Quizás la pregunta ¿es la única salida que tiene Ecuador la extracción petrolera y minera? Mire, es lamentable que no se entienda lo que implica la cierre de Yasuní TT. Estos grupos ambientalistas piensan que todo es fiscal, que el problema es que el fisco recibe menos plata. No, ese no es el problema. El problema es, porque si fuese solo ese el problema, es muy fácil solucionarlo subiendo impuestos. Pero es que ese no es el problema. El problema es menos generación de riqueza, menos producción, menos empleo. Eso no se sustituye con más impuestos. Entonces la alternativa, el problema aquí es que se está considerando como un falso dilema, que hay que encontrarle una alternativa al petróleo. No, la alternativa al petróleo es más inversión en petróleo y eso es lo que tiene que hacer el país. Tiene que despuntar ahora sí con una inversión muy fuerte para compensar la caída del bloque ITT. Tiene que compensarlo con una inversión gigantesca en petróleo. El potencial petrolero del Ecuador es gigantesco. Estamos empezando esta era petrolera todavía. La capacidad de incrementar reservas es enorme. No hemos explorado todo el petróleo que existe. Tenemos que seguir impulsando la minería, que realmente el futuro del país está en el petróleo, en la minería y en el turismo. Y eso lo dice el banco, el BID. Es en base a un estudio reciente de este año del BID, donde dice el potencial más grande de generación de riqueza del Ecuador está en el petróleo, la minería y el turismo. Hacia allá tenemos que ir. Entonces, el Ecuador no tiene que entender. Sí, no pretendo interrumpirle, pero continúe, economista. Enseguida le haré una pregunta. Lo que decía es, aquí lo que tenemos que entender es que tenemos que impulsar todas las actividades productivas, todas, no son excluyentes, como lo hace Noruega. Noruega no dijo, no, yo voy a cerrar el petróleo porque el petróleo no me conviene, porque eso es de países subdesarrollados. No, no lo hizo. Utilizó las rentas petroleras para transformar su país, bien, para educar a su población, para invertir. Permítame, lo mismo puede hacer el Ecuador. ¿Por qué no puede hacer el Ecuador también eso? Sobre opiniones, usted ha señalado el BID. Yo le voy a trasladar a usted opiniones de Naciones Unidas. Fue esto ya hace casi 3 años, en la apertura de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima en Escocia. Antonio Guterres, el presidente de Naciones Unidas,
envió un duro mensaje al mundo, señaló: estamos cavando nuestra propia tumba. Lo hizo en referencia a la acción y la adicción de los combustibles fósiles que amenaza con llevar a la humanidad y al planeta hacia un precipicio debido al calentamiento global insostenible. Palabras del presidente de Naciones Unidas, y lo volvió a hacer en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en donde dijo nuevamente: estamos al borde del abismo, actuemos ya. Y eso es lo más triste de todo. Quisiéramos preguntarle cuál es su pensamiento sobre estos temas sobre el calentamiento global. ¿Es solamente un tema de fanáticos, de yasunidos o de gente que no quiere el desarrollo? No, mire, aquí el calentamiento global es real, es una realidad, lo ha demostrado la ciencia, no hay discusión al respecto. Pero lo triste es la mojigatería, que pensando que cerrando el Yasuní TT estamos contribuyendo a evitar el calentamiento global. No estamos haciendo nada, absolutamente nada, porque el Ecuador no es que está dejando de consumir combustibles fósiles, no está reduciendo un solo gramo de emisiones de carbono. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo más absurdo que puede existir. Deja de producir petróleo para incrementar su compra de petróleo importado. Los combustibles, seguiremos importando combustibles cada día más, además que todavía los subsidiamos, los vendemos por debajo de su precio, y tenemos la conciencia tranquila, porque hemos hecho algo por el ambiente. Señores, no hemos hecho nada por el ambiente, es lo más triste de todo, que esta decisión es absurda desde una perspectiva ambiental. Si es que quieren, si realmente tuvieran preocupación por el medio ambiente, por el calentamiento global, tienen que trabajar en una política para reducir el consumo de combustibles fósiles, sustituyendo por nuevas energías. Pero el Ecuador no está reduciendo ni un gramo de emisiones de carbono. Sigue importando cada vez más combustibles. Ahora la diferencia es que los combustibles no van a ser producidos localmente, sino que son internacionalmente. Y por otro lado, los países, instituciones como la ONU, piden acción. ¿Y por qué un país pobre como el Ecuador es el que tiene que asumir todo el costo de empobrecerse, mientras que el mundo desarrollado sigue cada vez produciendo más petróleo, consumiendo más petróleo, y no asume esa reducción? ¿Por qué no cierran los pozos en Noruega? ¿Por qué no cierran los pozos en Estados Unidos? ¿Por qué no cierran los pozos en Medio Oriente? ¿Por qué tiene que ser el Ecuador el que haga esas medidas, empobreciendo a sus ciudadanos? Y además, desde una perspectiva ambiental absolutamente absurdo, porque no reduce un solo gramo de emisiones de carbono. ¿Dónde está la preocupación integral? Si es que me dijeran que lo que quieren, por ejemplo, es reducir las emisiones de carbono, pues deberíamos empezar por tener precios de todos los combustibles de mercado, dejar de subsidiar el gas, dejar de subsidiar los combustibles, las gasolinas, el diésel, y ir hacia energías mucho más, energías renovables. Pero eso no está haciendo el Ecuador. Esta decisión es simplemente una mojigatería para tener la conciencia tranquila, pero ambientalmente es inútil y socialmente es absolutamente costosa. El costo del empobrecimiento va a ser muy grande. Se nos agota el tiempo. Quisiera preguntarle también sobre ese otro aspecto: ¿cómo afecta este tema a la seguridad jurídica en Ecuador? Cuando un acto que debería ser considerado como sublime, un mecanismo de democracia directa, una consulta popular, que es mecanismo de acción y de gobierno en muchos países del mundo, no es respetada. Esta consulta es un ataque a la seguridad jurídica absoluto, porque es absurdo que la Corte Constitucional haya aceptado esta pregunta cuando la actividad se estaba ya realizando. Muy distinto era hace 10 años, cuando no se estaba realizando, tenía todo el derecho de hacerlo. Pero cuando una actividad ya se está haciendo, no se puede hacer una consulta. El día de mañana queremos hacer una consulta para acabar con la ganadería, porque ya no nos gusta. No se puede hacer, porque ya existe ganadería en el país, existe actividad actual. Entonces es lamentable cómo este precedente nefasto para la seguridad jurídica... Perdóneme, ni usted ni yo somos abogados, economistas a costa, o somos juristas, pero ¿de dónde se saca esa conclusión de que no pueden reformarse las cosas que están ya en marcha en materia económica? Porque existe el Estado de Derecho, y en la misma consulta que se hizo, por ejemplo, en Quito, para el tema de la minería, quedó muy claro y la misma Corte lo determinó. Las concesiones mineras que están vigentes continúan. La Corte no puede irse en contra de las concesiones vigentes. Lo que se puede hacer es que las futuras ya no se otorguen nuevas concesiones en la zona del Chocó. Que llegaríamos a la conclusión de que estas consultas, no solamente la del Yasuní, la del Chocó andino, posiblemente la de Cuenca, la de Girón, no son sino un fiasco. No, para nada. La de Cuenca y la del Chocó
consideraron las cosas adecuadamente, porque lo que hacen es que no afectan a las concesiones vigentes. Las concesiones en Cuenca continúan, las afectan a lo futuro, no se otorgan nuevas concesiones. Lo mismo sucede en el Chocó, pero a diferencia de esas consultas de la de Cuenca y la del Chocó, la del Yasuní sí afectó a una actividad que se estaba haciendo en marcha. Y por eso es que es ese precedente nefasto de la consulta del ITT, no las otras, porque las otras son muy claras. Y las otras dicen, lo vigente continúa, lo nuevo es lo que no se permite. Bien, economista Costa, le agradecemos mucho. Tenemos otro compromiso, de otra manera seguiríamos conversando, debatiendo sobre estos importantísimos temas sobre los cuales tenemos que reflexionar los ecuatorianos. Muchas gracias por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, analista económico, editor de la revista Análisis Semanal.